¿Qué entendemos por diversidad cultural? De acuerdo con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, emitida el 2 de noviembre de 2001, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, señala, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Dicha declaratoria promueve políticas que favorezcan la integración y la participación de todos los ciudadanos y que garanticen la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. El pluralismo cultural, indica, constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. La UNESCO considera que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ello supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular, los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas. En este marco, los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales. Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que velar porque todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico y la posibilidad para todas las culturas de estar presentes en los medios de expresión y de difusión son los garantes de la diversidad cultural, señala el organismo internacional. Pero en la actualidad la diversidad cultural tiene otros derroteros que trascienden por mucho la definición que hace casi 2 décadas hizo la UNESCO. Temas como accesibilidad, género, diversidad sexual o derecho de las minorías marcan la vanguardia de cuestiones que en algunos casos se han vuelto el centro de debates nacionales e internacionales, como el que generó recientemente el movimiento Me Too, o la marcha para denunciar la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Y es justo el movimiento feminista el que ha desarrollado conceptualmente la complejidad multifactorial que exige hoy la diversidad cultural. Para ello, hoy existen estudios de interseccionalidad, que es una rama del feminismo que superpone todos los aspectos de las identidades sociales y políticas. Entiéndase género, raza, clase, sexualidad, discapacidad, etc. Por ejemplo, raza con género en el caso de una mujer negra o indígena. La interseccionalidad tiene como objetivo estar separada del feminismo blanco al reconocer el hecho de que todas las mujeres tienen diferentes experiencias e identidades. El término interseccionalidad que da un marco analítico cualitativo que identifica cómo los sistemas de poder entrelazados afectan a los más marginados de la sociedad, fue acuñado por la feminista Kimberly Williams Crenshaw en 1989. El feminismo interseccional considera todas las formas de estratificación social como la clase, la raza, la orientación sexual, la edad, la religión, el credo, la discapacidad y el género, además de que pone atención a sus efectos sociales y culturales. El propósito de la interseccionalidad como teoría, indica el International Women's Development Agency, es identificar cómo superponer categorías de impacto de identidad en individuos e instituciones y tener esto en cuenta. Si bien la teoría comenzó como una exploración de la opresión de las mujeres de color dentro de la sociedad, hoy el análisis se ha expandido para incluir muchos aspectos de la identidad social. Como lo plantea Nancy Fraser, el trabajo reproductivo es una condición de posibilidad para la acumulación sostenida de capital. En este sentido, la orientación del capitalismo hacia la acumulación ilimitada tiende a desestabilizar los procesos mismos de reproducción social en los que se basa.
Esta contradicción social reproductiva del capitalismo radica en la raíz de la llamada crisis de la atención. Fraser indica, la actividad reproductiva social no remunerada es necesaria para la existencia del trabajo asalariado, la acumulación de plusvalía y el funcionamiento del capitalismo como tal. Ninguna de esas cosas podría existir en ausencia de las tareas domésticas, la crianza de los hijos, la escolarización, la atención afectiva y una serie de otras actividades que sirven para producir nuevas generaciones de trabajadores y reponer las existentes, así como para mantener los lazos sociales y la comprensión compartida. Un tema de diversidad que cuenta con menos visibilidad, pero cuya atención resulta igual de urgente, es el acceso y desarrollo de personas con discapacidades. De acuerdo con datos proporcionados en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 6.4% de la población del país, es decir, 7.5 millones de personas, reportaron tener al menos una discapacidad en México. De estas, el 52% son personas adultas mayores con 60 o más años. En 2014 se estimó que 19 de cada 100 hogares del país, que representan a 6.14 millones de hogares, vivía al menos una persona con discapacidad. En materia de pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó que el 54.1% de las personas con discapacidad se encontraban en condición de pobreza en 2014, cifra superior a la tasa de prevalencia de la pobreza a nivel nacional, que fue de 46.2%. La tasa de pobreza extrema entre la persona con discapacidad fue de 12.7%, mientras que en todo el país fue de 9.6%. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017 del INEGI, 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país mayores de 12 años fueron víctimas de discriminación al menos una vez en el año, la prevalencia más alta de todos los grupos vulnerables. Afirman ser mayormente rechazados en el transporte y en la vía pública, dentro de su familia y cuando requieren de algún servicio médico. Las conservadoras cifras del INEGI tienen de trasfondo una cultura de capacitismo que genera una sistemática discriminación y prejuicio social contra las personas con discapacidad o que se percibe que tienen discapacidad. El capacitismo, según Emily Hutchen y Gregor Wolbring, tiende a caracterizar a las personas discapacitadas como inferiores de los no discapacitados. Sobre esta base, a las personas se les asignan ciertas habilidades u orientaciones de acuerdo a cómo son percibidas. Existen estereotipos, con frecuencia falsos, asociados a diversas discapacidades. Es común la creencia de que todos los usuarios de sillas de ruedas están paralizados y que cualquier usuario de silla de ruedas no paralizado es un farsante, cuando la realidad es que 5 de cada 6 usuarios de sillas de ruedas tienen alguna capacidad para pararse o caminar. Este tipo de estereotipos sirven como justificación para que el capacitismo refuerce comportamientos discriminatorios. Un problema adicional se da en términos de la representación de la discapacidad, que generalmente está estereotipada en los medios y suelen ser deshumanizantes y no dar importancia a las perspectivas de las personas con discapacidad. Mientras que aproximadamente el 20% de la población en general tiene alguna discapacidad, en la televisión solo el 2% de los personajes tiene una discapacidad, y en el 95% de los casos, los personajes con discapacidad son interpretados por actores y actrices que no están discapacitados. Aun cuando la situación está cambiando para la comunidad LGBT, es un sector cuya diversidad demanda de mayores reconocimientos y derechos que den solución y no solo paliativos a los numerosos mecanismos de discriminación a los cuales se ven expuestos. No es para nadie un secreto que el colectivo LGBT se ha convertido en uno de los mayores consumidores potenciales de diversos productos y servicios que ha empujado la economía del llamado dinero rosa. Pero los derechos que recientemente han adquirido, como las leyes para combatir la discriminación y la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México y el estado de Coahuila, tienen traspiés importantes,
como la ley que aprobó el Congreso Local de Nuevo León, que permite que médicos nieguen el servicio de salud a miembros de la comunidad LGBT por objeción de conciencia. Como señala la investigadora Julianne Snyder del Centro sobre Civiles en Conflicto, este tipo de retrocesos del espacio y los logros de las minorías afecta a todos los grupos sociales, aunque aquellos que son más vulnerables enfrentan un peligro mayor. Por efecto de una historia extensa y afianzada de marginalización, la comunidad LGBT está destinada a hallarse entre las más afectadas cuando los regímenes represivos imponen restricciones a la sociedad civil, según el informe 2016 sobre el estado de la sociedad civil. Durante la última década, los defensores de los derechos LGBT lograron avances políticos, económicos y sociales en muchos países. Si en 1996 solo el 26% de las personas apoyaba el matrimonio igualitario, en 2015 la cifra era del 61% y más de 20 países lo habían incorporado a sus leyes según la Organización de las Naciones Unidas. Pero si hablamos de retos en términos de diversidad, las comunidades indígenas suman el retraso más añejo y grave que históricamente ha enfrentado México. Soy una mujer, indígena, migrante y joven, todas las características que presagian un futuro poco alentador, recordó la poeta mixteca Nadia López García, quien fue galardonada con el Premio Nacional de la Juventud 2018 en la categoría de fortalecimiento a la cultura indígena. La escritora y activista mixteca, quien ha contribuido a la conservación de su lengua y trabaja contra la discriminación hacia los pueblos indígenas, también recordó que cambiar nuestras historias de pobreza, tristeza y discriminación por historias de triunfo, solidaridad y éxito. Ser joven es resistir y ser joven e indígena es resistir doblemente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que los pueblos indígenas y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación a la que permanentemente se enfrentan. Por ello es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que se adquieren como miembros de una comunidad. El disfrute pleno de sus derechos, como lo queremos para todos los mexicanos. En 1957 se concretó, en la Organización Internacional del Trabajo, un primer tratado que aborda directamente la problemática indígena, el Convenio número 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, que fue ratificado por 27 países. Otro documento internacional, la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, 1992, establece que los estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad, entre ellas disfrutar su propia cultura, profesar y practicar su propia religión y utilizar su propio idioma en privado y en público, libremente y sin injerencias ni discriminación de ningún tipo. En 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración está constituida por 46 artículos en los que se marcan los parámetros mínimos para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Dentro de ellos, los relativos a la libre determinación, a la cultura propia, a la educación y a la organización, al desarrollo y al trabajo, a la propiedad de la tierra, al acceso a los recursos naturales de los territorios en los que se asientan y a un ambiente sano, a la no discriminación y a la consulta libre e informada sobre temas que los afecten, entre otros. Guión: Edgar Alejandro Hernández, voz en off: Rosa Brizuela.